El artículo nos menciona 4 numerales que son los hechos que no necesitan prueba. Primer numeral nos manifiesta los hechos afirmados por una parte y admitidos por otra. Entonces, si yo manifiesto que Juan me debe $5,000 y Juan en su contestación me dice, sí, yo debo los $5,000, ese hecho que yo afirmo al inicio, ese hecho se vuelve admitido en la contestación de la demanda. Entonces, en concordancia con el principio de economía procesal, de celeridad, el juez no debe admitir una prueba que ya fue confesada por el demandado. Esto es lo que nos dice el artículo 163, numeral 1. No necesita ser probados los hechos admitidos por la parte demandada. ¿En qué? ¿Por qué? En base a los principios constitucionales de economía procesal y de celeridad. Como segundo punto tenemos los hechos imposibles. Nosotros no podemos probar la existencia de Dios. Nosotros no podemos probar existencia de almas. Entonces, creo que está de más tratar de probar o de aseverar un hecho que sea imposible de probar. Como punto 3 tenemos el más importante y el más controvertido de todos, los hechos notorios. Los hechos notorios es un tema que se ha venido manejando años y años y hasta la actualidad todavía no se resuelve. El código lo pone que el hecho notorio no debe ser probado, efectivamente. Pero el código no nos dice que si el hecho notorio debe ser alegado o no debe ser alegado. Son dos temas muy diferentes, el probar con el alegar. Desde la antigua Roma se venía excluyendo que el hecho notorio no necesita prueba. Es así, el hecho notorio, por ser público, no necesita prueba. Pero lo que sí se ha venido generando una controversia es que si el hecho notorio debe ser alegado en contestación al formular la demanda o debe ser alegado al contestar la demanda. Y vuelve la doctrina y repito que resuelve este problema. Existen dos corrientes de donde se genera esta incertidumbre. Voy a tratar únicamente a la corriente moderna, a la del maestro Hernando Davis Echendía, que manifiesta que los hechos notorios no deben ser alegados por la parte. Una vez conocido, el juez debe introducirlos al proceso, esos hechos notorios. En cambio, el maestro Jairo Parra Quijano, procesalista colombiano, manifiesta que los hechos notorios sí deben ser alegados. ¿Por qué? Porque se estaría violando el principio a la defensa de la parte procesal que desconoce esos hechos. Entonces existe incongruencia con la demanda, incongruencia con la contestación a la demanda. Mi punto de vista es que los hechos notorios no deben ser alegados por el simple hecho de ser notorios públicos, de ser hechos que son públicos, de ser hechos que son notorios. El juez debe conocer, como la sociedad igual debe conocer esos hechos. Teniendo en cuenta este numeral, nos vamos al siguiente numeral, que es los hechos que la ley presume de derecho. Es un artículo muy sencillo como el numeral 2, que si la ley me presume de derecho una escritura pública, no debe ser probada. Muy bien. Ahora vamos a uno de los artículos más importantes que tiene esta institución jurídica, la institución jurídica de la prueba judicial, como es la valoración probatoria, que es qué es lo que el juez debe subsumir en su cabeza al momento de valorar la prueba.
Se venían tratando dos temas muy importantes, como era la prueba tasada y la libre valoración probatoria. La prueba tasada no es nada más y nada menos que la ley mismo le daba el carácter de prueba a los hechos. Es decir, si decía la confesión judicial anteriormente valía esto, esa era la prueba tasada. La ley mismo presumía a la prueba. La libre valoración, como fue evolucionando el derecho contemporáneo procesal, se adoptó la libre valoración dentro del juez. Es decir, el juez debe valorar con ciertos parámetros a la prueba. Y dentro de esta libre valoración encontramos algunas funciones, como son la función valorativa, que concierne en que el juez a la prueba, en primer lugar, la debe percibir. Esta es la prueba, el juez tiene que percibir la prueba. Una prueba documental debe verla. Una inspección judicial debe acudir hasta el lugar donde se generaron los hechos. Una declaración de parte, declaración de testigo, debe estar presente el juez para poder percibir a esa declaración. En segundo lugar, esta función valorativa debe tener la recepción o la reconstrucción de los hechos. Es decir, yo voy viendo los hechos que han sucedido, yo voy metiéndome en el papel de los hechos que han sucedido. El tercer momento clave que tiene esta función es de la analizar, sacar su conclusión en base de los dos primeros criterios, de la percepción y de la reconstrucción. El juez va a analizar esto. Esta es la primera función valorativa que debe tener el juez al momento de resolver. La segunda función que debe tener es la razón y la lógica. Dentro de esta función comprende algunos conceptos, como es la psicología, como es el auxilio de los peritos, debe tener la máxima regla de experiencia y muchas reglas más que debe contar el juez al momento de decidir en esta función. El maestro Davis Echendía manifiesta que debe haber otra regla que el juez debe adoptar al momento de valorar. ¿Cuáles son estas otras reglas? La regla de la voluntad. No solo basta coger el documento una sola vez y analizarlo y estudiarlo. No, el juez debe ser constante, debe de enamorarse de la prueba, decir qué pasó aquí. Este es el evento más importante que debe tener el juez al momento. Es el artículo, es el momento oportuno de que el juez va a decidir. Este artículo lo menciona la valoración de la prueba, como es en el artículo 164. Continuando con esta conferencia, nos vamos al derecho de la contradicción de la prueba. Uno de los principios constitucionales, contradecir todo hecho o toda afirmación que la parte contraria los alegue. Es verdad, pero no habla de qué pasa con las pruebas que han sido prejudiciales antes del proceso. ¿Qué pasa? Yo puedo contradecir, sí, efectivamente dentro del proceso, pero si se me está haciendo una prueba que es fuera del proceso, con alguna diligencia preprocesal, ¿qué sucede ahí? El legislador nuevamente deja este vacío. Este vacío debe ser llenado por los jueces que en el momento de una prueba extrajudicial necesitamos contar con la otra parte para que pueda ejercer, por ser derecho constitucional, su contradicción. Y claro, efectivamente existen pruebas sumarias. Explico, me abro un poco del COGEP y me voy al Código Orgánico del Proceso de Colombia.
Este código contempla la prueba sumaria, que consiste en que efectivamente, en que yo tengo un documento, yo tengo una prueba que no es contradecida, la presento al proceso, pero la única diferencia es que en el proceso sí me van a contradecir esta prueba. Esa es la diferencia de la plena prueba con la prueba sumaria, que al momento de su creación la prueba no fue contradecida, pero por el derecho constitucional que toda persona tiene, la prueba cuando es llevada al proceso va a ser contradecida. Es un sistema que el Código colombiano lo ha adoptado y que estoy muy acertado de que si nosotros introducimos esa clase de prueba a nuestro COGET va a ser de mucha utilidad. Entendido entonces como la contradicción de la prueba, pasamos a lo siguiente, que es la prueba nueva. La prueba nueva. Este es un artículo muy es un artículo que no se lo ha podido analizar de completo, en el sentido de que el legislador nos menciona en el artículo 166 de prueba nueva, pero en el artículo 151 nos menciona nueva prueba. En el artículo de los peritos nos menciona pruebas no anunciadas. Entonces son tres términos que el legislador utiliza. Mi pregunta es, ¿por qué utiliza esos tres términos? ¿Cuál es la razón lógica que el legislador tuvo de poner en el artículo 151 nueva prueba, en el artículo 166 prueba nueva, en el artículo de los peritos prueba no anunciada? ¿Cuál es la razón? Muchos colegas y hasta jueces confunden este significado. He visto providencias que relacionan prueba nueva, prueba nueva. Debemos diferenciar estos tres conceptos que el legislador nos da. El legislador en el artículo 151 nos manifiesta nueva prueba, que consiste únicamente que la parte actora tiene la posibilidad de presentar esa prueba a los hechos que el demandado contesta. Únicamente si el demandado contesta hechos, el actor tiene la posibilidad de presentar nueva prueba. Esa es la diferencia de prueba nueva. Ahora nos vamos al artículo 166. ¿Qué es prueba nueva? Este artículo nos menciona dos momentos procesales, que el legislador los oculta en un solo artículo, dos momentos procesales que son únicos dentro del procedimiento, que a continuación detallo este artículo. Prueba nueva. Se puede solicitar prueba nueva no anunciada en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte que se beneficia. Ese es el primer momento procesal de esta prueba. Siempre que se acredite que no fue de conocimiento a la parte que beneficia. Ese primer momento procesal está muy claro en este artículo. Pero ahora vamos a donde genera la controversia. O habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. Si yo conocí una prueba y no pude disponer de ellas, ¿por qué no utilicé el auxilio del órgano jurisdiccional? Entonces la prueba ya no es tan nueva, porque yo ya conocía de esa prueba. Creo que mi deber en base a lealtad procesal, mi deber era haber utilizado una diligencia para llevarla
al proceso. No pretender utilizarla como muchos abogados utilizan este segundo momento procesal para desvirtuar a la otra parte. Entonces yo me hago y me vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué pasa si yo conocía la prueba? ¿Por qué no acudí al órgano jurisdiccional para yo hacerle efectiva esa prueba? Ahora vamos a la otra prueba, a la prueba no anunciada, que el legislador vuelve y nos deja en confusión. Nos dice el legislador que la prueba no anunciada consiste simplemente para desacreditar al perito. Y esta es una razón lógica. ¿Por qué?